Y por aquí está nuestra crucecita. La demás acá abajo. Eso, aquí quedamos, y creo que falta bastante poquito, por eso voy a aprovechar para dejar los ejercicios de fin de capítulo. También. Bueno, eso era lo que habíamos analizado. Hicimos un ejercicio que era este, ¿no? Que decía los oídos más débiles que el oído humano puede detectar a una frecuencia de 1000 Hz. Corresponden a la intensidad de aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, que se llama umbral de audición. Y los más fuertes que el oído tolera, hasta que empieza a sentir dolor, molestia el oído, pues corresponden a una intensidad de 1 vatio sobre metro cuadrado, que es el umbral de dolor. Entonces nos pedían determinar la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento. Esos fueron los valores que encontramos, amplitud de presión y amplitud de desplazamiento, y que nos daban muy extremos, uno muy chiquitico y el otro muy grande. Eso implicaba que el rango es demasiado, el espectro es demasiado grande, demasiado amplio, y se hacía necesario pues reducir la escala. Entonces hicimos lo siguiente, voy al tablerito para recordar esta parte. Lo que no grabamos fue el tablero el día de ayer. Ahora lo busco, no sé si finalmente se viene guardado, pero porque guardé en otra ubicación. Bueno, aquí estaba el nivel sonoro en decibeles, fue la última partecita que dijimos. Ajá. Y entonces resultaba que como se puede medir la intensidad, digamos, en otra escala. Esa escala son los decibeles, y decíamos que un sonido se va a identificar es por su nivel sonoro. Beta, beta se llama nivel sonoro, que es igual a 10 veces el logaritmo, este es el logaritmo en base 10, ¿no? De I, que es la intensidad, sobre I sub 0, que es también intensidad. Pero ¿qué intensidades son? Entonces es la intensidad que yo deseo, que yo conozco, digamos, en un punto en particular. E I sub 0 es la intensidad de referencia. I sub 0 se llama intensidad de referencia. Que siempre vale lo mismo, esa intensidad de referencia siempre es igual, es un valor constante, un valor que siempre va en esta ecuación, siempre va esa intensidad de referencia, que corresponde al límite auditivo, o sea, la más pequeñita intensidad que se puede detectar, que es 1 por 10 a la menos 12 del oído humano, me refiero. 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, pues ahí vimos que intensidad era potencia sobre área. Muy bien. Este valor entonces es siempre el mismo, es el umbral de audición, y ese valor va, bueno. Y calculamos, si recuerdan, cuánto era el beta para el umbral de dolor y cuánto era el beta para el umbral de audición. Para el umbral de dolor, I corresponde a I sub 0, y para el umbral, perdón, para el umbral de audición, I corresponde a I sub 0, y para el umbral de dolor, I era 1, que es este problema que teníamos acá, ¿no? En este decía el umbral de audición y 1 por 10 a la menos 12. Y en el umbral de dolor y 1 vatio sobre metro cuadrado, y encontramos que ahora ya nos queda una escala mucho más manejable, porque en el uno beta era igual a 0 y en el otro beta era igual a 120. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que dice así. Este también lo habíamos hecho, este ejercicio. Aquí, dice, dos máquinas idénticas se colocan a la misma distancia de un trabajador. La intensidad del sonido entregado por cada máquina, por cada una, en funcionamiento, en la posición del trabajador, es 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado. Vamos haciendo el esquema. Tengo dos fuentes, dos máquinas, corresponden a dos fuentes sonoras. Una está aquí, nos ponen como dos parlanticos, bueno, dos fuentes sonoras, una por acá. Están en un mismo punto, ¿no? Y por acá hay un trabajador en determinada posición, y resulta que la intensidad detectada por el trabajador, porque la intensidad cambia con la distancia, ¿no? Ya lo vimos, es potencia sobre 4πr cuadrado. Entonces aquí escucha una intensidad, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, y a medida que se aleja, pues la intensidad va disminuyendo.
Entonces, por cada máquina que esté en funcionamiento, la intensidad que escucha es de, ¿cuánto nos dicen? La intensidad de sonido entregada por cada máquina en funcionamiento en la posición del trabajador es 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado. 2 por 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. Por cada uno. Vatios sobre metro cuadrado. Muy bien. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Pregunta ensayar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando una sola máquina está en funcionamiento. Bueno, entonces se prende una maquinita y quiero determinar el nivel sonoro producido por esa sola máquina, aquí. ¿Qué nivel sonoro produce esta sola máquina? Pues entonces aplico la ecuación. Nivel sonoro cuando una sola máquina está en funcionamiento. Beta, nivel sonoro es beta. Y beta es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad. ¿Cuál es la intensidad? Pues la de una sola máquina. 2 por 10 a la menos 7 vatios sobre metro cuadrado. Bueno, las unidades, voy a escribir esta unidad. Abajo va I sub 0. I sobre I sub 0. I sub 0 siempre es este número. 1 por 10 a la menos 12. Y 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Pues por supuesto, ¿no? Por supuesto, lo que va siempre dentro de una función pura es un número puro, ¿no? Entonces las unidades tienen que cancelarse. El logaritmo aquí no puede ir de unidades, ¿no? Igual que la exponencial, siempre son valores puros. Bueno, entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da beta? Hagan la operación, por favor. Me van comentando. Profe, la base del logaritmo es 10, ¿no? Sí, 10. Ajá, es logaritmo en base 10. Da 53,01, profe. Ajá, muy bien. Entonces esto es 53,01 decibeles. Listo. Decibeles, recuerden, la B minúscula, la B mayúscula, decibel. El bel es una unidad pues, de nivel sonoro, ¿no? Y se mide en decibeles. Pregunta. La pregunta B dice que hay el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando las dos máquinas están en funcionamiento. ¿Cuál será? Nivel sonoro cuando las dos máquinas están en funcionamiento. Bueno, error que uno puede cometer rápidamente, pensar que el nivel sonoro, si una máquina emite un nivel sonoro de 53, pues dos máquinas emitirán un nivel sonoro de 106, y eso es erróneo, y estaría incorrecto, porque estoy trabajando con una escala logarítmica, no con una escala lineal. Así que toca hacer el ejercicio. Entonces decimos beta es igual a 10 veces el logaritmo. Ahora, la intensidad sí es un valor lineal, y si una máquina produce 2 por 10 a la menos 7, pues dos máquinas producirán 4 por 10 a la menos 7. Las intensidades sí se suman, ¿no? Y esto ya le voy a colocar las unidades, sabemos que se cancelan, entre 1 por 10 a la menos 2. Bueno, ¿y esto cuánto da? Profe, 56,02. Eso, muy bien. Entonces, fíjense la diferencia. Cuando usted duplica la intensidad, el nivel sonoro apenas cambia en 3 decibeles. No, nunca se va a duplicar, porque las escalas logarítmicas comprimen, ¿no? Todos los datos. Ustedes han visto artículos y revistas que usualmente sacan
imágenes gráficos, ¿no? En escala logarítmica, ¿no? En Root, por ejemplo, colocan la escala logarítmica para, si usted tiene datos que van desde 0 hasta 1000 millones, pues en un gráfico no le van a caber. ¿Cómo hace una escala de 0 a 1000 millones? En el eje Y pinte 1000 millones de lineecitas. Entonces lo que se hace es hacer una escala logarítmica que lo que hace es comprimir las diferencias. Aquí la diferencia es sería de 53 a los 100, ¿no? Mientras que en una escala logarítmica apenas hay tres diferencias, pues 3 unidades de diferencia, ¿vale? Entonces eso es la aplicación de una escala logarítmica donde uno se da cuenta que esto es 53 decibeles y 2 máquinas producirían 56 decibeles. Bueno, quisiera hacer un último ejercicio de esta parte, sobre todo para ver lo siguiente. Vamos aquí a escribir un ejercicio para mirar cómo están ustedes en cuanto a lo siguiente. Entonces, de intensidad produce un punto, un nivel sonoro de 100 decibeles. Listo, ese ejercicio, por favor. ¿Qué intensidad produce en un punto un nivel sonoro de 100 decibeles? Yo estoy ubicada, por allá hay un tipo de sonido, y yo escucho 100 decibeles. Entonces, ¿cuál es la intensidad en ese punto donde estoy ubicada? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que tocaría hacer? Voy a escribir aquí. ¿No te escuché bien? Reemplazar pues con la fórmula y más que todo pues sacarlo de los decibeles. Pero los decibeles los conozco ahora. Los decibeles los conozco. Sé que beta vale 100 decibeles. Me interesa saber cuánto vale y dice qué intensidad. Y o sea, pues con esa misma fórmula la vamos a poder despejar. Eso, muy bien. Entonces hay que despejar y. A veces se confunden, por eso hago el ejercicio. Entonces, ¿cómo despejo y del? Profe, y sub 0 siempre es una variable, ¿no? Una No, y sub constante 0 luego. siempre, sí. 1 por 10 a la menos 12. Ajá. Y sub 0 es 1 por 10 a la menos 12. Claro que para no escribir 1 por 10 a la menos 12, pues se le llama sub 0. Una intensidad de referencia. Con exponencial, profe, para... Con exponencial no, porque no es un logaritmo natural. Es un logaritmo en base 10. Por eso es bueno el ejercicio. La exponencial, tú despejas cuando tienes un logaritmo natural. Y ahora si tienes un logaritmo en base 5, en base 6 o en base 10, ¿qué se hace? ¿Cómo se despejará de ahí? Elevando a la 10, ¿no? 10 a la esto, 10 a la esto. Entonces primero voy a pasar ese 10 acá a dividir. Beta sobre 10 es igual al logaritmo. Recuerden, ahora en un ratico se van ustedes a repasar las propiedades de los logaritmos, porque para los problemas que van a hacer se requiere mucho la potencia baja, que el logaritmo es una división, la resta de los logaritmos es el logaritmo de la división, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, eso se requiere en estos problemas. Bueno, ahí ya tengo de este lado el logaritmo y de este lado este número, entonces lo que hago es 10 a la beta sobre 10 es igual, y 10 a la logaritmo es solamente i sobre 6. Igual que con el logaritmo natural con la exponencial. Pero este no es un logaritmo natural, sino es un logaritmo, como comentábamos, en base 10. Y ahí ya puedo despejar, entonces me queda que i es igual a i sub 0. Profe, ahí queda 10 elevado a la decibelio sobre 10. Ajá, 10 a la beta sobre 10, sí señor. Porque primero despejas beta sobre 10, y luego 10 a lo que está acá, y 10 a lo que está acá, y 10 al logaritmo en base 10, pues es lo que está adentro. A ver cuánto da.
Es 10 a la menos 12, beta es 100, 100 entre 10. Profe, ¿me puede recordar cuánto es I sub 0? Es 10 1. a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12. O 10 a la menos 12 simplemente. Y se quedaría 1 por 10 a la menos 12. Menos 12 es un número pequeñito. Y esto es 10 a la beta sobre 10. Esto es igual a la intensidad. 100 entre 10, 10, 10 a la 10. 0,01. No sé, los demás. ¿Sí? 0.01. Vatios sobre metro cuadrado. Y por ahí, ¿no? 10 a la 10. Son 10 ceros. Ajá, 10 ceros y menos 2 da 2 ceros, sí, 0.01 vatios sobre metro cuadrado. Muy bien, entonces sería la intensidad que produce un nivel sonoro de 100 decibeles. Muy bien. Listo, entonces tengan presente cómo se despeja, ¿no? Cómo se despeja es, para que no aparezca después de la nada y no hayamos tocado el tema, ahí ya se ve cómo se despeja I, ¿no? De aquí, cómo se despeja I, pues sacando 10 a la término de la izquierda, y 10 al logaritmo en base 10, aquí hay un 10 que uno lo escribe, pues es solamente esta parte, ¿no? Eso es igual que con la exponencial. Muy bien, bueno, con eso vamos a cerrar lo de nivel sonoro. Se mide en decibeles y se utiliza para hacer una escala más pequeña, ¿no? De sonidos, más pequeña, de intensidades sonoras. Es por eso la principal razón. Bueno, aquí vean que daba 53.01, pues 53 y aquí 56. Y lo importante aquí es que cuando se duplica la intensidad, el nivel sonoro aumenta solo en 3 decibeles. Siempre va a ser así. Si usted tiene una intensidad de 5 y le da un valor de decibeles, si la intensidad ahora es 10, ese valor de decibeles siempre se incrementa en 3. Se puede incluso demostrar en forma general, ¿no? 53 decibeles, 56 decibeles aquí. Bueno, vamos a culminar entonces el estudio de las ondas sonoras con un efecto bastante interesante en física, porque es aplicable a todo tipo de ondas, no solamente a ondas sonoras, que se llama el efecto Doppler. Doppler, pues, era una persona que analizó, ¿no? Y describió de forma racional, de forma matemática, el fenómeno del efecto Doppler. Ha tenido muchísimas aplicaciones, tiene aplicaciones cotidianas como la medición de la velocidad de un automóvil, por ejemplo, en carretera, y eso es en un caso práctico, y además tiene implicaciones, o tuvo implicaciones supremamente importantes como la determinación de la expansión del universo. ¿Por qué? Porque también se aplica a ondas lumínicas, así como se aplica a ondas sonoras. Entonces es un efecto muy importante en el campo de la astrofísica y un fenómeno muy importante pues en el campo también de las ondas sonoras. Para analizar el efecto Doppler vamos a ver una serie de simulaciones primero, y luego pues vamos a dedicarnos a las ecuaciones. ¿Listo? A las ecuaciones. Bueno, voy a mostrarles primero una simulación del efecto. A ver si la tengo por aquí. Aquí está son. Hasta que se abre la simulación, vamos a ir dando la definición del efecto Doppler. La definición dice que es el cambio de la frecuencia percibida por un observador, la frecuencia de un sonido, ¿no? O de una onda lumínica, como ven los ojos, la onda lumínica, los ojos también, pero nosotros estamos en el campo del sonido, entonces miremos la definición desde el campo del sonido. Dice, es el cambio de la frecuencia percibida por un observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Suponga que usted tiene una fuente sonora, está emitiendo una frecuencia. Quiero ser clara en que lo que cambia es la frecuencia, no la intensidad, ¿vale? Porque la intensidad va a cambiar, pero el efecto Doppler hace referencia a la frecuencia. Usted está aquí en un lugar parado, digamos, no, el tablerito, después de quiero dar primero la idea de lo que es el efecto Doppler y luego si miramos las simulaciones y vamos construyendo con la parte matemática. No puedo con mayúscula, pues porque es una persona. Efecto Doppler. Entonces aquí tiene usted una fuente. Una fuente sonora, un parlante,
Está emitiendo a una frecuencia determinada, por ejemplo a 500 Hz, o digamos que es un instrumento musical y está emitiendo una nota La fundamental, 440 Hz, ¿sí? La nota La fundamental, no tengo ni idea de música, pero es con la que casi hacen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, la calibración, digamos, de los instrumentos musicales, ¿no? La afinación, ¿no? La nota La fundamental, en algunos casos. Eso en música es muy complicado. Supongo una frecuencia de 440 Hz. Y por acá está usted. Si esto emite 440 Hz, una frecuencia, y esto está aquí, quieto, y usted está quieto, entonces la frecuencia percibida por el observador, que la vamos a simbolizar así, pues también son los mismos 440 Hz. Eso no tiene por qué cambiar. Si esto tiene emite con una intensidad en este punto, pues aquí la intensidad va a ser menor, pues se aleja de la fuente. Pero el efecto Doppler no hace referencia a intensidad, hace referencia a frecuencia. Si aquí está rasgando con un diapasón, por ejemplo, emitiendo La fundamental, pues usted aquí escucha la frecuencia La fundamental, la frecuencia que sea. Si no es esta, pues me perdona, 440 Hz, y usted aquí escucha 440 Hz. Pero ahora suponga que usted tiene un carrito, se monta en un carrito y empieza a moverse para acá. O empieza a acercarse, para acá. O usted es el que se queda quieto y la fuente empieza a acercarse, aquí le ponemos unos patines a este parlante, y la fuente se empieza a acercar o la fuente se aleja. Entonces la idea del efecto Doppler es que la frecuencia que emite el observador cambia cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el observador, es decir, o el observador se acerca o el observador se aleja, o la fuente se acerca o la fuente se aleja, o ambos se acercan entre sí o ambos se alejan entre sí. Eso es el efecto Doppler, cambio de la frecuencia percibida por el observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Vamos a colocar aquí, yo no sé si ustedes lo logren escuchar, yo supongo que sí, desconecto esto, sí. A ver, me dicen si lo van a escuchar. Me dicen si lo van a escuchar. Vamos aquí a escuchar. Lo que quiero es aquí es una fuente móvil. ¿Logran escuchar ese sonido? Sí, profe. Bueno, lo voy a colocar aquí a este señor. Y ahora lo voy a mover. Y traten de mirar que van a escuchar el sonido o más grave, significa con menos frecuencia, lo voy a colocar por aquí, o más grave o más agudo a medida que él se mueve. Pues, sean muy cuidadosos. ¿Sí lo notan el cambio? Mientras que si no me alejo, pues la frecuencia va cambiando. Y si me acerco, lo voy escuchando. Profe, ¿grave es más frecuencia o menos frecuencia? La frecuencia. Ajá, por ejemplo, los hombres tienen la voz grave, porque sus cuerdas vocales vibran a una frecuencia más pequeña que las mujeres que tenemos la voz más aguda, donde nuestras cuerdas vocales vibran con más alta frecuencia. Un soprano, por ejemplo, tiene la voz súper aguda, aguda. Un tenor tiene la voz supremamente grave. Entonces, traten de diferenciar entre un soprano y un tenor. Ahí es donde me refiero a sonidos graves y sonidos agudos. Si yo lo acerco, van a escucharlo mucho más agudo. Mucho más agudo, es que no tengo más volumen. Mucho más agudo, se vuelve molesto, ¿no? Y si lo alejo, lo voy a escuchar mucho más grave. Voy a aumentar un poquito la frecuencia para que se vea mejor. Voy a hacer la amplitud más grande. Eso. Si lo ven que se vuelve supremamente agudo el sonido a medida que yo me acerco a la fuente. ¿Vale? Eso es todo. Después vamos a mirar las ecuaciones, pero por ahora solo quiero que detecten la diferencia que hay. Y uno la ve. Aquí en Pasto, como medimos, la única forma de ver efecto Doppler. Una ambulancia. Viene la ambulancia con su sirena y uno alcanza a escuchar la sirena desde lejos. No digo más fuerte ni más bajo. Refiero a lo agudo. Cuando pasa cerca de uno se escucha supremamente agudo el sonido. Y cuando se aleja se vuelve a escuchar grave.
¿Por qué en un carro de la basura, cuando va el carro de la basura, no se ve? Porque para que se sienta el efecto Doppler, la velocidad con que yo debo moverme más o menos es comparable con la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo en el aire a una temperatura ambiente, para que se detecte. Siempre ocurre el efecto Doppler, pero para que la frecuencia realmente se note el cambio, tiene que ir muy rápido, y las ambulancias se mueven rápido. No, nada que ver con 340 metros sobre segundo, de pronto un poco menos, pero sí mucho más rápido que cualquier carro normal acá. Entonces, cuando yo siento que la sirena de la ambulancia se acerca, escucho súper agudo, molesto el sonido. Cuando se va, ya siento más grave. No es un problema de intensidad, sino es una cuestión de frecuencia, ¿no? Pongamos la nota, la fundamental. Bueno, casi, ¿no? 440 Hz. Aquí, vamos a ponerlo otra vez. A ver si le pongo escriturina. Bueno, es difícil verlo porque lo estamos viendo muy, muy rápido, ¿no? Pero es la idea que ustedes miren cómo se puede, a ver si se ve, ¿no? Cómo cambia la frecuencia del sonido cuando yo me alejo y cuando yo me acerco. Lo que están escuchando, el cambio no es un cambio de intensidad, es un cambio de frecuencia. Bueno, muy bien. Entonces, cambio de frecuencia, nos quedamos con esta definición. Primero, percibida por un observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Vamos a ver estas otras. Estas otras son un poquito ya más de medir, menos de percibir. Entonces, aquí, el punto azulito va a significar la fuente, un parlante. Y este triangulito verde va a implicar al observador. La frecuencia emitida por la fuente aquí es 100 Hz. Este está emitiendo 100 Hz. O sea que cada segundo hace el sonido 100 vibraciones. Recuerden que eso es frecuencia. Y este F sub 0 es la frecuencia que percibe el observador. Yo le voy a dar play. Él va a generar ondas esféricas. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, si le doy play y no se mueven, pues la frecuencia de la fuente es 100 Hz y la frecuencia percibida por el observador también es 100 Hz. Lo mismo. Como no se está moviendo ninguno de los dos, entonces su movimiento relativo es 0 y la frecuencia que emite la fuente pues va a ser la misma frecuencia percibida por el observador. De hecho, se puede contar y se cuenta el número de, puede hacer algún ejercicio de contar el número de circuitos rojos que pasan por este punto y luego el numerito de circuitos rojos que pasan por la parte verde en determinado tiempo y va a ver que es lo mismo, que es 100 Hz y frecuencia emitida por el observador 100 Hz. Se puede ir haciendo paso a paso para que hagan la medición. Esto va a ser una tareita con cualquiera de las simulaciones que tenemos, es contarlo, contar con un cronómetro, ponen aquí a la derecha un cronómetro que hay en una web o con su celular y miran cuántos circulitos rojos produce la fuente y cuántos circulitos rojos llegan al observador, es decir, qué frecuencia emite este punto y qué frecuencia percibe este puntico verde. Ahora vamos a colocar... no quiero que se nada. Ahora vamos a colocar a moverse a la fuente. Aquí dice, mire, velocidad de la fuente en unidades de la velocidad del sonido. Entonces, pongámosla pequeñita, pongamos que esto se mueve a, no sé, 0.65, la mitad de la velocidad del sonido. Y pues evidentemente, ahora la fuente se está acercando al observador. Vamos a ponerle ese pausa. Miren que él se va acercando. Cuando se acerca, es como si él fuera alcanzando sus frentes de onda, ¿no? sus onditas, y la frecuencia aquí va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que la frecuencia que percibe el observador ya no es 100 Hz, sino 200 Hz. Si él está entonando aquí una nota, la fundamental, pues ella no va a escucharla, la fundamental. Él supone que está escuchando un tono, una frecuencia el doble, ¿no? De la fundamental, los 880 Hz. Para él cambia el sonido, cambia. Por eso el sonido es una cosa muy difícil en ingeniería, ¿no? Porque usted tiene que percibir, cuando tenga un auditorio y todo, pues que todas sus condiciones hagan para que usted como observador perciba lo que están tocando una sinfónica, una filarmónica, que no haya movimiento relativo en ningún momento, claro, que deben ser movimientos grandes, para que los sonidos emitidos pues sean los mismos sonidos que usted escucha. Entonces aquí
La frecuencia aumenta, 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 hasta que en este punto ya no me llegan 100 Hz, que son los que está emitiendo la fuente, sino 200 Hz. Si esto fuera un pasajero en una nave, aquí estuviera usted al contrario, ¿no? Un pasajero en una nave estelar, y esto fuera una estrella, y la estrella es amarilla, si usted se está acercando, la ve azul, porque la frecuencia aumenta. Y fue una forma como detectaron la expansión del universo, ¿no? Todo lo contrario, si esto se aleja, ahora la ponemos que se mueva para el otro lado, aquí esto va aumentando, la frecuencia cuando se acerca y disminuyéndola cuando se aleja. Y lo que se observaba era que las galaxias, cuando estoy hablando de a mediados del siglo XX, por ahí en 1950, 1940, estaban en el observatorio de Monte Palomar dos personajes que se llamaban Thomason y Hubble, por eso se llama el telescopio espacial Hubble, y ellos tomaban imágenes de galaxias con placas fotográficas, no tenían cámaras SLR, ¿no? Placas fotográficas. Y observaban que las líneas espectrales, no importa que no entiendan muy bien, del color de esa galaxia se corrían siempre hacia el color rojo. Y eso significaba pues que las galaxias se estaban alejando, 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 y fue cuando se descubrió que el universo está en expansión. Ahora sabemos que está además acelerado, ¿no? Expandiéndose aceleradamente, aceleradamente, cada momento, cada momento, cada momento más, 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 más grande. Todo es gracias al efecto Doppler. Bueno, entonces vamos a ponerle, fíjense lo que pasa cuando ya empieza a alejarse. Entonces empieza a alejarse, ahí escucha 200 Hz, 200 Hz todo el tiempo, y luego cuando ya se está alejando, pues ya escucha una frecuencia más pequeña que la que emite la fuente, que es de 67 Hz. ¿Listo? Profe, ahí el sonido va en una sola dirección, ¿no? Sí, O sea, en una sola dirección. El sonido se propaga en el espacio, en 3 dimensiones, pero la fuente solo se mueve en una sola dirección. Y solo vamos a considerar el efecto Doppler cuando la fuente se mueve en una sola dirección. profe, o sea, por ejemplo, el emisor la dirección del sonido, ¿para dónde sería? ¿Para la derecha? No, el sonido se propaga tridimensionalmente, en todo el espacio. Pero la fuente solo se mueve en el eje X, porque uno podría poner la fuente moviéndose así. Y ahí sí se complica un poquito más y tocaría hacerlo vectorialmente. Acá la fuente se mueve solamente en la dirección X, pero el sonido, como vimos, se propaga en todo el espacio. Pero en este punto, pues le llega al observador una frecuencia más pequeñita, ¿no? Porque se está alejando. Cuando se está acercando, perdón, aumentaba la frecuencia, y cuando se está alejando, disminuye la frecuencia. Vamos a darle reset a todo. Reset, pausa. Ya sé por qué, porque empieza a moverse inmediatamente. Vamos a ponerle a la fuente 0, y ahora vamos a colocar al observador que se mueva. Pongamos la fuente un poquito más lejos, pongámosla aquí en 0, la fuente. Vamos a ponerle a la fuente en 0, aquí en posición 0, y la velocidad de la fuente 0, y ahora pongamos a moverse al observador. Pongamos al observador más acácito, y pongamos al observador a moverse. Si le doy velocidad positiva, se va a mover para allá. Si le doy velocidad negativa, se va a mover acá. La frecuencia, como ahí están en reposo ambos, si esto emite 100 Hz, pues el observador escucha 100 Hz. Estos frentes de onda siempre se comportan igualitos, se miran igualitos, ¿no? Estos circulitos se miran igualitos. Ahora pongamos al observador a moverse en la dirección negativa, es decir, que se acerca. Listo. Se está acercando, se está acercando. Claro, cuando se acerca, es como si viniera a alcanzar, ¿no? Estos frentes de onda, y pues va a escuchar una frecuencia mayor. Miren que escucha 160 Hz. Eso es real, eso no es ficticio, no es un fenómeno de engaño ni nada de eso, ¿no? La frecuencia aumenta si yo me acerco y disminuye si yo me alejo. Pues aquí, muy bien, muy bien. Solo depende de la velocidad. Profe, o sea que cuando están en reposo la frecuencia no cambia, pero la distancia sí le afecta a la frecuencia, si están muy lejos. La distancia no le afecta a la frecuencia. Lo que afecta a la distancia es la intensidad del sonido, pero la frecuencia es la misma. Si usted está aquí, o está aquí, o está aquí, siempre y cuando están en reposo, la frecuencia es la misma. Así esté por allá lejísimos. Ahora, que la intensidad se vuelva muy pequeña y que usted ya no pueda detectarla es otra cosa.
pero la frecuencia con la distancia no cambia, cambia con el movimiento relativo. Muy bien, esa es la idea, no confundir intensidad, excelente la pregunta, sino frecuencia. Aquí, si están estos dos en reposo, y este emite 100 Hz, este va a escuchar 100 Hz. Está aquí en reposo, o está aquí en reposo, o está aquí en reposo, o esté por allá a los 1000 kilómetros en reposo. La frecuencia es la misma. Pero si yo empiezo a moverlos, relativamente, o los dos, pues ahí sí que la frecuencia va a cambiar. Aumenta si se acercan, disminuye si se alejan. Vamos a darle otra vez play, ya se está acercando, y bueno, ahí ya no se va a mover más. Listo. ¿Qué más podemos colocar? Coloquemos otra vez los dos moviéndose. Coloquemos los dos moviéndose. Coloquemos el observador bien acá para que haya espacios que lo pongan acá. Y coloquemos ambos moviéndose. Que la fuente se acerque, por ejemplo allí, y el observador se acerque. Entonces, evidentemente, la frecuencia crece y crece bastante. Y cuando se alejan, la frecuencia disminuye y disminuye bastante. Bueno, listo. Tenemos una. Vamos a ir con otra simulación. Las otras son igualitas. Aquí también. Listo. Aquí hay varios casos. El caso 1 es que los dos están en reposo. Entonces, la frecuencia que percibe el observador, que es el puntito rojo, es la misma. Aquí les dan indicaciones para medir el periodo. Dice, necesitarán medir el periodo, segundos por onda, que el observador en punto rojo percibe en cada situación, usando los botones de play y pause. Cuidadosamente anota el tiempo que la primera onda golpea al observador y entonces cuente el número de ondas que lo golpean en los siguientes 3 segundos. Es como decir así, ¿no? Coge una onda y luego cuentan cuántos circulitos más pasaron los siguientes 3 segundos y con eso puedo sacar la frecuencia. Bueno, se podría parar cada vez que una onda lo golpea y verificar el tiempo, usar el sistema avanzado para moverse cada 0.05 segundos con estos datos. Bueno, esta tarea la van a hacer ustedes cuidadosamente, leer esto y hacen una verificación. Muy bien, entonces este es un primer caso. Profe, ese gráfico usted no lo va a enviar para tomar el tiempo y eso. Ustedes tienen las presentaciones, entonces yo les voy a pedir que hagan un análisis de las simulaciones del efecto Doppler de cualquiera de estas, de estar aquí o de estar acá, contando y tratando de medir. ¿Listo? Profe, ¿eso se puede graficar senoidalmente también? No, esta parte no se puede graficar porque solamente van a encontrar es la frecuencia, ¿no? Solamente encontrarían la frecuencia. Pues no sé si por ahí pueden hacer alguna gráfica de algo, pero si no, solamente la frecuencia. Contar cuántos de estos negros lo golpean en un tiempo dado. Usted coloca su cronómetro del celular, dicen ya, le dan play e inician el cronómetro y dicen llegó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 negras en 2 segundos. Entonces con eso pueden sacar la frecuencia. Y mirarían cuál sería la frecuencia percibida por el observador en este primer caso donde ambos están en reposo. El caso 2, miremos cuál es. No sé si es que el observador se acerca o el observador se aleja. Eso, el observador se acerca y la fuente está quieta. La fuente está quieta. Entonces, otra vez, en comparación con la anterior, le llegan más o menos círculos negros en el mismo tiempo. Es lo que tienen que hacer. Listo. Caso 3, la fuente se le acerca al observador. Entonces, otra vez, cuentan cuántos circulitos negros le llegan al observador. El caso 4, la fuente, otra vez se acerca. Bueno, ahí se aleja más bien del observador. Entonces, claro, le van a llegar menos, ¿no? Cada segundo, por eso la frecuencia percibida es menor. En el caso 5, más abajo lo leen, es que ese se está moviendo más rápido que el sonido. Entonces produce lo que se llaman ondas match, que son esos conos que ven ahí en la simulación, de esos hablaremos en un segundito. Entonces si uno dice un match es porque la fuerza, la velocidad con que se mueve es una vez la velocidad del sonido. Hay aviones 2 match que se mueven 2 veces la velocidad del sonido y a veces en Chachaúi, rara vez, pero uno ve un supersónico. Les pasa el avioncito y usted no escucha el sonido, lo escucha después y hace boom, como una onda de choque como esas que aparecían en las trompetas del apocalipsis. Esas son ondas de choque, pero que las están escuchando segundos después y claro, causan esos sonidos rápidos debido al efecto Doppler, ¿no? Si vieron la noticia de esos sismos, se llaman cielosismos o cielo, ¿no? Por allá en estos días con esta condición de salud y preciso ocurre eso, pues
obviamente salían especulaciones de todo tipo y no era más que una onda de choque, es decir, sonidos que se están propagando más rápido que el sonido y entonces producen ese tipo de onda, ¿no? Esta aquí está muy bonita la parte 5. Cómo se produce esta fuente, viene moviéndose con una velocidad más rápida que el sonido. Y produce estos frentes de onda así como conitos, ¿no? Como conitos. Se llaman ondas más. Y vamos por la última simulación, antes de pasar a las ecuaciones. Esta me gusta más, esta de aquí es interesante, otra vez está el observador, pero aquí les permite, aquí hay dibujitos, eso no creo que se pueden cambiar, pero aquí sí. Entonces usted tiene velocidad de la fuente, ¿no? Velocidad del observador, la frecuencia de la fuente y la frecuencia percibida por el observador, o la frecuencia percibida simplemente. Acá está la longitud de onda, pero la longitud de onda pues no nos interesa más la frecuencia percibida. Entonces, primero, aquí está la fuente con una velocidad de 2.23, podemos colocarla con una velocidad de 0. Profe, o sea que tomaríamos cuántas ondas negritas pasan en un tiempo determinado, ¿no? Sí. Esa no sería, pero esa no sería la frecuencia, ¿o sí? O sea, no, ese sería el periodo. No sé, ese es si el periodo, ¿no? ondas en un segundo, si es lo que pasa es que en un segundo en tu celular es imposible. Entonces, Ya. un segundo si haces la regla de 3, digamos, para ver cuántas pasaban en un solo segundo. Si puedes frenar el cronómetro en 0 y un segundo, pues ideal, ¿no? Pero es que no se puede. Entonces uno toma 10 segundos y luego hace cuánto sería en un solo segundo. En esto no tienen que medir porque en esto ya está la frecuencia. Y miren, aquí coloqué velocidad de la fuente 0 y velocidad del observador 0, entonces fíjense que las dos frecuencias, la emitida y la percibida, pues son iguales. Ahí son iguales, porque están en reposo. Ahí no cuenten porque ya el sistema les está dando, la simulación les está dando cuál es la frecuencia de la fuente, que es 343 Hz. Y si este está en reposo, pues la frecuencia percibida también van a ser 343 Hz, independiente de donde esté. Así esté aquí, se quititica, o así esté acá lejos, desde que no se mueva, la frecuencia percibida es 343 Hz. Ahora coloquémoslo al observador a moverse, con una velocidad para esta dirección, ¿no? Entonces la toma negativa. ¿Qué escuchará? Más o menos de 343 Hz. Si lo coloco a moverse hacia la fuente. Más, profe. Más, ¿no? Listo, entonces le voy a colocar una velocidad por acá y efectivamente es más. Aquí la simulación hace la cuenta y con una velocidad de 89 metros sobre segundo hacia la fuente, por eso es negativa, la frecuencia percibida es de 432 Hz. Luego hacemos este ejercicio, lo voy a anotar por aquí para comprobar que la simulación está bien hecha. Entonces la velocidad del sonido la están tomando como 343 metros sobre segundo, velocidad de la fuente también, 343 frecuencia de la fuente, perdón, 343 Hz, y la frecuencia percibida por el observador, 432 Hz, cuando se acerca, ¿no? Con una velocidad del observador, 89 metros sobre segundo, se acerca. Bueno, ahorita comprobamos que ciertos son los 432 Hz con las matemáticas. Ahora, ¿qué pasa si el observador se aleja? Pues entonces se escuchará una frecuencia más pequeña. Si esta emite a 343 Hz, pues la frecuencia percibida serían 286 Hz apenas. Y también hagamos este caso ahorita con las ecuaciones. Velocidad 57 metros sobre segundo cuando se aleja. Bueno, muy bien, vamos a ir acá y ya vamos a empezar a ver las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a considerar las siguientes variables. B sub O, la velocidad del observador. B sub F, la velocidad de la fuente. B, la velocidad del sonido. F, la frecuencia emitida por la fuente, y F sub 0, la frecuencia percibida por el observador. Son varias variables, pero se reconocen rápidamente. FO, frecuencia percibida por el observador, F, la frecuencia que emite la fuente, B, la velocidad del sonido, B sub 0, la velocidad del observador. Bueno, hay varios casos, se presentan 4 casos. Uno, que el observador está, la fuente en reposo. Si la fuente está en reposo, el observador se puede acercar o alejar, y ahí hay 2 casos. Fuente en reposo y el observador se acerca, y fuente en reposo y el observador se aleja.
Los siguientes casos serían, ahorita me vuelvo a las ecuaciones. Ahora, el observador está en reposo y la fuente se acerca y la fuente se aleja. Ahí van los 4 iniciales casos. Y hay un último caso donde ambos se están acercando o ambos se están alejando. Listo. Bueno, entonces la ecuación que resulta del efecto Doppler es esta de aquí. Cuando la fuente está en reposo, luego vamos a memorizar solo una. No se preocupen, aquí aparecen 4 o 5 o 6, podría sacar, pero finalmente se convierte en una sola y ya se las explico en el tablero. Primero, dice fuente en reposo y el observador se aleja, entonces tengo esta expresión de aquí y ya voy a colocar el tablerito y corroboramos con la simulación. Muy bien. Aquí vamos. Ajá, estamos aquí en el efecto Doppler. Entonces colocamos primer caso, dice fuente, está en reposo, y observador se acerca. Listo, primera situación. Entonces se dice que la frecuencia que percibe el observador debe ser más grande, ¿no? Porque la fuente está en reposo y el observador se acerca. Para que eso me dé más grande, pues este factor que está aquí debe ser mayor que 0. Para que me dé mayor que 0, el numerador tiene que ser más grande, entonces esto me queda velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido. Ya vamos con la que estaba aquí, ¿era? Sí, con esta. El observador se está acercando, lo pusimos 89, ¿no? A ver si me acuerdo. 89. Eso. El signo menos solo indica que se acerca, nosotros tomamos el 89. La fuente en reposo, 0 metros sobre segundo. La frecuencia del sonido emitido por la fuente, 343 Hz, y la velocidad del sonido, 343. ¿Qué reemplacemos? La frecuencia que percibe el observador sería frecuencia de la fuente, 343 Hz. Velocidad del sonido, asumimos que es 343, seguramente lo hicieron con una temperatura de 20 grados Celsius, más velocidad del observador, 89, sobre velocidad del sonido, 342. Bueno, entonces, porfa, hagan esa operación. A ver, ¿cuál es la frecuencia percibida por el observador? Hagan esa operación, sí. $432 Hz, profe. 432 Hz, que efectivamente era el valor que da la simulación. ¿Cuál era esta, no? 432 Hz. Es la frecuencia percibida por el observador a medida que éste se está acercando hacia la fuente. ¿Qué pasa si la velocidad del observador es 0? Miren que si la velocidad del observador fuera 0, en esta ecuación, acá la velocidad de la 1 y la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente. Ahí sí. Bueno, vamos con el otro caso, que es fuente en reposo y observador se aleja. Fuente en reposo y observador se aleja. Listo. Entonces, en este caso, la frecuencia me tiene que dar más pequeña. Les digo, la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente. Y para que me dé más pequeña, pues este número debe ser más pequeño. Entonces se restan B menos B del observador sobre B. Y el ejercicio lo hicimos con 57 ya en la simulación. Entonces digo, frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, que es 343 Hz, factor de velocidad del sonido, 343, y lo pusimos a alejarse a ese observador con la velocidad de 57 metros sobre segundo, sobre la velocidad del sonido, 343. A ver, voy a ir a la simulación, y ahora lo colocamos con 37, ¿no? 57, perdón. 57. Se está alejando el observador con 57 y le dio 286 Hz. Vamos a ver si nos da.
¿Cuánto sería la frecuencia percibida por el observador cuando éste se aleja? Que es esta fórmula, cuando se aleja, esta cuando se acerca. ¿Qué daría este? Mire que 343 y 343 se cancela, solo hay que hacer la revisión. Sí, da 286, profe. A ver, de 286. Excelente, muy bien. Entonces tenemos los dos primeros casos. Dejamos la fuente quietica y al observador lo pusimos a acercarse y a alejarse. Y recordando esta forma de la ecuación. Esto es sin dimensiones para que las unidades de frecuencia pues sean las unidades de esta frecuencia que está aquí. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a dejar al observador quieto, que son las azulitas que aparecen acá. El observador está en reposo y la fuente se acerca. Pues otra vez, la frecuencia que escucha el observador va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente, y arriba es lo que tiene relación con el observador, y abajo es lo que tiene relación con la fuente. Entonces ahora acá es donde aparece solita la V del sonido, solita, y abajo va a ir velocidad del sonido y velocidad de la fuente. Si la fuente se acerca, el observador va a escuchar más o menos frecuencia. Vamos a hacerlo acá. Vamos a dejar el observador aquí con velocidad 0. Y la fuente se va a acercar. Entonces el observador va a escuchar más o menos frecuencia. No más intenso, no, sino más frecuencia. O menos frecuencia. ¿Qué va a pasar? Si esta fuente se le acerca. ¿Va a percibir el observador mayor o menor frecuencia? Mayor frecuencia. ¿No? Entonces pongámosle 99, por ejemplo. Vamos a dar estar, y claro, si la frecuencia que está emitiendo esta fuente va cantando la 343 Hz, él no escucha 300, sino que va a escuchar mucho más grave, ¿no? 482.17 Hz. Vamos a ver. ¿Qué debe pasar en esta ecuación para que este número sea más grande? Este de aquí, ¿no? Este número debe ser más grande que este F son la frecuencia emitida por la fuente. Este número, para que sea más grande, aquí ¿qué signo debe ir? ¿Más o menos? Menos, profe. Menos, no menos, porque este número sería más grande que 1 cuando usted divide por un número pequeñito. Cuando usted divide por un número pequeñito, la división se hace grande. Y entonces esto lo multiplica por un número más grande que 1 y se hace más grande. Listo. Entonces vamos a comprobar. Frecuencia del observador serían 343. Estoy haciendo de acuerdo a la simulación, ¿no? Este lo saqué de la simulación. Este puede ser cualquier frecuencia emitida por la fuente. Ahora hacemos ejercicio. Velocidad del sonido 343. Lo que pasa es que pusieron la velocidad del sonido y la frecuencia igual solamente para facilitar los cálculos. Velocidad del sonido 343. El menos siempre va menos cuando la fuente se acerca y lo pusimos a 99 metros sobre segundo. Aquí sí le hay que hacer toda la operación. A ver cuánto da la frecuencia percibida por el observador. La fuente se le está acercando al observador que está en reposo. ¿Ya lo hicieron?
¿Ya lo tienen? 343 dividido entre 343 menos 99 por 340. Me dio 482,16. 2. 482,2. Más o menos, a ver cuánto da acá. Evidentemente, ¿no? Miren, 482.17. Excelente, muy bien. Eso da, pongamos de punto 2, ¿no? Pues punto 17. Ya le ponen los dos decimales. Muy bien, excelente. Entonces tenemos este caso cuando el observador está en reposo y la fuente se acerca. ¿Cuál sería el cuarto caso? Hagamos una cosita, perdón, para poder seguir con la misma línea. ¿Listo? Hacemos acá. Listo. Esta es la frecuencia del observador. Y ahora vamos ya con el último caso, y luego generalizamos de una vez para los otros dos. Este es, el observador está en reposo, ¿no? Observador está en reposo y la fuente ahora se aleja. Si se aleja la fuente, pues el observador va a escuchar una frecuencia más pequeña, más grave, ¿no? No más débil, más grave. La frecuencia va a ser F, B del sonido, y aquí para que este número se haga más pequeño, pues aquí tiene que ir más, porque este número sería grande, y si usted divide entre un número grande, pues le da menor que 1, esto es menor que 1, y este número menor que 1 multiplicado por eso sería menor que 0. Bueno, a ver, hagamos un ejemplo aquí, que la fuente se aleja, ¿no? El observador está en reposo y la fuente se aleja, entonces pongámoslo por acá, la fuente. Ajá, entonces ahí se está alejando la fuente, ahí, y nos tiene que dar 288.36 con una velocidad de 65 metros sobre segundo. F sub 0, Sí. 343 y la frecuencia, 343 acá, velocidad 343, 65 si colocamos, sí, ¿no? 65, la velocidad de la fuente, ajá, 65. Bueno, pues ¿cuánto nos da esta frecuencia percibida por el observador? Cuando la fuente se la aleja, entonces uno va a escuchar una frecuencia más grave, una frecuencia menor. La intensidad también va a disminuir, pero el efecto Doppler no hace referencia a eso, sino solo la frecuencia. Soy bien insistente con eso. Con esa me dio 288,4. 288.4, que es efectivamente este valor, 288.4. Listo, muy bien. Bueno, ahora vamos a generalizar esas ecuaciones, porque uno aprenderse 4 ecuaciones, pues está como muy difícil. Hay una pequeña convención, la voy a escribir aquí, y ustedes pues optan por o seguir la convención o aprender las 4 ecuaciones, pues como quieran. Entonces, digamos que la estructura de las ecuaciones es algo así: F del observador, aquí velocidad del sonido, aquí velocidad del observador, aquí velocidad del sonido, y aquí velocidad de la fuente. Muy bien. Bueno, y hay que ver los signos. Entonces, yo hago este convenio que siempre me ha parecido fácil de entender. Pero ya depende de ustedes si lo quieren usar o si no, pues aprenden las ecuaciones. Voy a colocar aquí observador y aquí la fuente, ¿no? La fuente. Y entonces hago lo siguiente, a ver si borro esto. Hago lo siguiente, yo digo, todo lo que va de aquí para allá, positivo. Y todo lo que va en dirección contraria, negativo. Y van a ver que todas las ecuaciones se reproducen únicamente con esto de aquí. Entonces, supongamos primero que el observador, hagamos un ejemplo, que el observador esté que la fuente esté en reposo. Cerremos por el micrófono para que no vayan a escuchar el eco. Que la fuente esté en reposo y que el observador se aleje. Entonces me quedaría F igual a F sub 0. Santiago, el micrófono. Vamos a suponer, como que les dije, que la fuente está en reposo y que el observador
se aleja. Fuente en reposo, observador se aleja. Voy a colocarlo aquí de todas formas. Fuente en reposo y observador se aleja. Coloquemos ese ejemplo. A partir de esta le buscamos todas las de arriba. Fuente en reposo y observador se aleja. Aquí, visita. Si la fuente está en reposo, ¿cuánto vale la velocidad de la fuente? 0, ¿no? Cero. Aquí solo me queda 20. Y estoy diciendo que el observador se aleja. Si el observador se aleja, ¿hacia dónde va? Para acá, ¿no? Hacia la izquierda. Y todo lo que va para la izquierda es menos. Y ya tengo la ecuación, que es la que saca de segundo. Fuente en reposo y observador se aleja, ¿qué es esto? Fuente en reposo y observador se aleja, menos. Listo. No necesito recordarlas todas. Hagamos otro caso. Por ejemplo, observador en reposo y fuente se acerca. Observador en reposo y fuente se acerca. Entonces tengo F es igual, voy a disminuir un ratito el zoom para tener esta ecuación. F es igual a F sub 0, pam, pam, pam. Solo con esta de aquí. Digo que el observador está en reposo. Si el observador está en reposo, pues la velocidad del observador es 0. Entonces me queda D. Y aquí me queda D de la fuente, y me dice que la fuente se acerca. Si la fuente se acerca, fíjense que va hacia el observador. O sea que signo menos. Miremos si estábamos bien. Fuente, observador en reposo y fuente se acerca. Observador en reposo y fuente se acerca. Observador está en reposo y la fuente se acerca, signo menos. ¿Qué es? Este de aquí. Y así las pueden reproducir todos. Les pregunto un caso donde ambos se estén acercando. ¿Cómo me quedaría? Ambos se acercan. Ambos se acercan. Fuente y observador se acercan entre sí, van como a chocar. ¿No? Fuente se acerca y observador se acerca. Ambos se están acercando. Ambos se acercan. ¿Cómo me quedaría esta ecuación cuando ambos se acercan? Por eso solo necesito aprenderme una. Y es, que sería F igual F del observador. Ya ninguna de las velocidades es 0 porque ambos se están moviendo, tanto la fuente como el observador. D de la fuente. Y bueno, ambos se están acercando. El observador se está acercando a la fuente, signo más, ¿se lo miran? Y la fuente se está acercando al observador, entonces signo menos. Listo. Entonces no necesito aprenderme un montón de ecuaciones, solo necesito aprenderme esta y este convenio de signos que está. ¿Cómo quedaría? Ambos se alejan. Con signos negativos, ¿no, profe? Ajá, cuando ambos se alejan, pongámoslo acá, ambos se alejan aquí a la derecha. Ambos se alejan. Cuando ambos se alejan, entonces me queda F es igual a F sub 0. Los dos se están moviendo, tanto la fuente como el observador. Así que aquí de observador, de la fuente. Ambos se alejan. La fuente se aleja del observador. Si la fuente se aleja del observador, ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si la fuente se está alejando del observador, se mueve hacia la derecha. Y todo lo que va hacia la derecha, signo positivo. Y el observador se está alejando de la fuente, entonces se va para acá. Y todo lo que va hacia la izquierda, signo negativo. Es signos opuestos a esto, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y no son nunca los dos más ni nunca los dos menos. Van así intercalados. Entonces, solamente pues con este, uno ya recobra todas las expresiones anteriores del efecto doble. Podemos hacer en la simulación uno así, donde los dos estén aceptando, por ejemplo. ¿Lo grabo?
Bueno, ajá, coloquemos aquí. Ambos moviéndose, tanto la fuente como el observador, y que se estén acercando, ambos. Si se están acercando, pongamos velocidad, menos 64, y debe ir positiva, ¿no? 103, listo. A ver cuánto, aquí ya nos da el resultado, si yo no quisiera que lo vean antes. Vamos a darle start, bueno, moviéndose los dos, y efectivamente pues tengo esa, aquí se están alejando los dos, pero voy a darle por ahí una pausa, hagamos el ejercicio con esos datos. La velocidad de la fuente 103, la velocidad del observador 64, de fuente 63, de observador 103, y velocidad del observador 64. Ambos acercándose. Ambos se acercan. Si ambos se acercan, la ecuación que tengo es esta. Solamente no, traten de aprenderse todo, únicamente esto. Y convenio de signos. Cuando uno está quieto, pues eso pone en cero y digan acá abajo si se acerca, si se aleja, de acuerdo con este convenio de signos. Bueno, ambos se acercan, hagamos el ejemplo aquí al ladito para comprobar que la ecuación esté correcta. Entonces nos queda F igual, esa fuente de la simulación emite sonidos a 343 Hz. Eso es solo una nota musical que no tengo idea. 3 Hz. Velocidad del sonido le puso la misma, 343. La velocidad del observador dijimos 57 y 343 menos la velocidad de la fuente 64, como está bien la simulación, 64 y esta 103. A ver qué frecuencia nos da. $581,7. 581.7, ¿verdad? Punto 7. Y este es efectivamente, muy bien, lo que está aquí, ¿no? 481. Cuando los dos se alejan, poniéndole la velocidad especial, pues también va a funcionar. Bueno, entonces ese es el efecto Doppler, es un efecto causado por el cambio de la frecuencia percibida por el observador cuando hay movimiento relativo entre la fuente y el observador. Sobre todo, es la frecuencia la que cambia. No estoy hablando de intensidad, no hace referencia a la intensidad del efecto Doppler, sino a la frecuencia. Si yo escucho un sonido súper agudo cuando me estoy acercando o cuando la fuente se acerca hacia mí, y graves, más graves, pues del original, cuando me alejo o cuando la fuente se aleja. Eso es lo que cambia, ¿no? Cambia la frecuencia. Aquí están un par de ejercicios para que los realicemos. Dice, bueno, las respuestas. Dice, un submarino viaja a través del agua con una rapidez de 8 metros sobre segundos y emite una onda de sonar con una frecuencia de 1400 Hz. ¿No? Emite una onda sonora, que se llama un sonar, ¿no? Que va por debajo del agua, una onda que se propaga a través del agua, con una frecuencia de 1400 Hz. La rapidez del sonido del agua es de 1533 metros sobre segundo. Ahora, un segundo submarino se localiza de tal modo que ambos submarinos viajan directamente uno hacia el otro. El segundo submarino se mueve a 9 metros sobre segundo. ¿Qué frecuencia detecta un observador que viaja en el submarino B mientras los submarinos se aproximan uno al otro? Esa es la ecuación que vimos anteriormente. Ambos se están acercando los submarinos. Vamos aquí el ejercicio del submarino. Obviamente suponemos que nos estrellan, ¿no? Submarinos. Entonces tenemos aquí un submarino. Llamemos el submarino A. El submarino A viaja en esta dirección con una velocidad del submarino A. Esta sería la fuente.
porque el submarino A es el que produce el sonido, ¿no? Entonces esta velocidad de la fuente es de... un submarino A viaja a través del agua con 8 metros sobre segundo. No cambiando. Velocidad de la fuente. Estamos de acuerdo con que es la fuente, ¿no? ¿Sí? 8 metros sobre segundo, porque él emite una onda. Entonces es la fuente que está emitiendo el sonido. Con una frecuencia de 1400 Hz. ¿Esa 1400 qué es? Pues la frecuencia de la fuente, ¿no? 1400 Hz. 1400 Hz. La frecuencia de la fuente. Están en el agua, entonces en el agua pues el sonido no se propaga con la velocidad que lo hace en el aire. Les dice que la velocidad del sonido en el agua es de 1533 metros sobre segundo, más rápido que en el aire. Se propaga muy rápido el sonido, 1533 metros sobre segundo. Y acá está el submarino, ¿ves? Aquí está su telescopio, bueno. Y va moviéndose hacia... Ahora, este es el observador. Pues, en algunos libros le llaman velocidad. Observador suena como si fuera de ver nomás, pero pues se refiere al observador en el sentido que es el que percibe la frecuencia. Ese observador va hacia A con una velocidad de 9 metros sobre segundo. Sería la velocidad del observador. 9 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué frecuencia percibe? A ver, trabajen ahí. ¿Qué frecuencia percibe? Yo les coloco aquí, el zoom un poquito y... No está, pero no, esto es lo que importa, ¿no? Esta expresión de aquí. Esto de aquí. No, aunque aquí está, ¿no? Pues ambos se acercan o ambos se alejan. Ahí va, profe, ¿va sumado? Va esto, ¿no? Ambos se alejan. Sí, no. Perdón, ambos se están acercando, ¿no? Este va para acá, este va para acá, ambos se están acercando, este va. A ver, entonces la frecuencia que sube... Sería 2400 es la frecuencia. Cosita que aquí está, aquí las puse al revés, ¿no? Frecuencia... FO, frecuencia, FO, frecuencia, FO, aquí es que están al revés. Aquí es FO. Pues, solamente están las letras al revés, pero ves que está igual, no hay problema. Frecuencia percibida por el observador, es la que encontramos siempre, ¿no? ¿Qué frecuencia percibe el observador? Estas están. Frecuencia percibida por el observador es la que estamos calculando, ¿no? Frecuencia percibida por el observador, frecuencia percibida por el observador. Solamente con la generalización, acá todas estas sí tienen. Frecuencia del observador, frecuencia del observador, frecuencia del observador, frecuencia del observador. Esto es lo que percibe el observador. Listo. Bueno, entonces acá. Frecuencia que percibe el observador
es frecuencia emitida por la fuente y los dos se están acercando, entonces esto, B más B del observador, B más B del observador, B menos B de la fuente, ¿no? Y si esto es igual, porque siempre queda aquí. Frecuencia que emite la fuente, 1400 Hz. B es la velocidad del sonido, 1533. Más la velocidad del observador. El observador se manda aquí, 9. Sobre velocidad del sonido, 1533. Menos la fuente que se mueve a 8. Solamente aquí es que le había puesto el índice, no. Entonces, si estaba bien, da 1415,6. Listo. Miren que ya no cambia mucho, ¿no? Porque emite la fuente 1400 y el observador escucha 1415. De pronto, a ver, miremos primero si estamos bien. Aquí están las respuestas. Sí, 1416 o 1415. Muy bien. Para un músico, de pronto si detecta su oído, está bien adiestradito y escucha cambios de frecuencia muy pequeños, pero por lo menos para mí, que casi todos me suena igual que cualquier otro instrumento, pues uno no detectaría un cambio de frecuencia, ¿no? Pero para una persona que tiene un oído muy, muy bien educado, entonces cambiecitos pequeños en la frecuencia y ya dicen, no, eso no está sonando como quiero que suene, o eso está sonando con un poco más de frecuencia. Es que el cambio es pequeño, 1400 a 1415. ¿No? ¿Por qué es pequeño? Porque las velocidades con que se mueven ellos son muy pequeñas comparadas con la del sonido. Pero si ya uno de estos submarinos se mueve a una velocidad cerquita a la del sonido, entonces ahí sí que va a poner una frecuencia mucho más grande, ¿no? Ahí las frecuencias, el cambio es muy pequeño, muy, muy pequeño, es como pues, casi seguramente imperceptible, ¿no? La frecuencia de 1415. Podrían hacer el ejercicio B, lo que dice en este problema es que los submarinos apenas evitan el choque y ahora se alejan uno de otro. Entonces, tendríamos que, nos pregunta otra vez qué frecuencia percibe el observador, ahora sería cuando ambos se alejan. Y si la una era 1415 cuando aumenta, ¿será que la otra es 1400 menos 15? ¿Qué dice? No, profe, sería 1400 nomás, ¿no? 1400 es si estuvieran los dos quietos. Entonces el observador percibe lo mismo que la fuente. Pero ahora suponga que se están alejando, o sea, vinieron estos dos, por aquí, este por acá, y luego no se chocan, sino que el submarino B va para allá y el submarino va para acá, o sea, que se alejan. ¿Qué pasa cuando se alejan? ¿Qué frecuencia percibe el submarino B? O sea, esto es percibe. Sería menor, ¿no, profe? Ajá, sería menor, pero ¿qué tan menor? Ajá, lo que quiero es que vean qué tan menor es, si se alejan. No voy a escribir la ecuación, solamente la respuesta. ¿Qué tan menor sería? Ahí la tienen en sus pantallitas. Esta. ¿Qué tan menor sería? Profe, solo cambiarían los 15 Hz, ¿no? A ver, miremos. Quiero ver si eso no es simétrico. ¿Qué les dio 1385? Aquí lo que deben tener son los signos, ¿no? Que aquí sería menos ahora y acá va. Sí, profe, da 1384.5. Eso, entonces fíjese que es como simétrico, ¿no? Cuando se acercan aumenta 15 Hz, pues cuando se alejan disminuye 15 Hz, en este caso. Pero hay muy poquito el cambio, ¿no?
Pues, claro que si yo me estoy ubicando con sonar, seguramente pequeñitas frecuencias implican grandes cambios, así que hay que tener en el contexto del problema de que sí. Bueno, muy bien, voy a aprovechar estos 9 minuticos, voy a detener la grabación. Listo. Muy bien. Quiero dejarles los ejercicios que van a hacer de taller, por favor. Entonces, anoten bien. Dice castellano. Por favor, váyanlos trabajando rápidamente, no se dejen colgar otra vez y después esos talleres eternos ahí haciendo medio ejercicio en 45 días. Yo soy bien cansona porque es que así no puede ser. Vamos a ir al movimiento ondulatorio, que es desde aquí, desde el capítulo 16, movimiento ondulatorio, y vamos a ir a fin de capítulo, este libro es que ustedes tienen, el que está ahí en la U virtual. Entonces nos vamos a ubicar aquí en los ejercicios, que es el problema. Entonces vamos a empezar. Aquí sí vamos a hacer, tenemos capítulo 16 y 17 de sonido. Desde el capítulo 16, ya les digo en grupos de cuánto y cuánto es la entrega. Primero escojamos los ejercicios. Hagamos ejercicio. Profe, ese es del Cedra, ¿no? Sí, el libro de Serway, la séptima edición. Ese, al inicio yo lo colgué el primer día de clases, el día que nos conocimos, ahí colocamos el libro en la página, en la U virtual. Profe, ¿qué páginas son? ¿Nos podría decir las páginas también? ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, profe, no se está compartiendo. Perdón. ¿Eso ahora sí? Sí. Eso, entonces ahí. Listo. Aquí estamos, capítulo 16, final de capítulo 16. Entonces vamos con ejercicio de la sección 16.2. Sección 16.2, ejercicio 5. 7, muchas veces ya hicimos en las clases. El 9, todos eso le pusimos 5, el 7 y 9, si revisan los tableritos. El 17, que no queden tan repetidos. Bueno, el 18. Después sección 16.3. 16.3. Hagamos el 23. Este en Córdoba ya lo hicimos. El 26. Ese es bueno. El 26. El 28. Es este de aquí, este dibujito. El 31. Bueno, luego la sección 16.5, esa es la última que hay, 16.5, que es la doble potencia en cuerdas. El 32, volverlo a hacer porque ese ya lo hicimos. El 36, 36, 37. Bueno, hasta ahí. Y de la ecuación de ondas, acuerda que hicimos todos esos ejercicios en clase, el de la exponencial, el del logaritmo y el 14, entonces hacemos de la sección 16.6, pues volverlos a hacer. El 42, el 43, el 42 y el 43. Muy bien. Y luego de los problemas adicionales vamos a hacer dos que me gustan mucho, que son el 57 y 58. ¿Van entonces? Profe, eso de gráficas y simulaciones también vamos a hacer o no. 3, 9, no, esos son solo de repaso, tranquilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy. Profe, 57 y 58 también, ¿no? 57 y 58, listo. Eso del capítulo 16. Y ahora del capítulo del sonido, de las ondas sonoras, que acabamos
Ahorita, aquí están, miren, las ecuaciones, cuando se aleja, cuando se acerca, cuando se aleja, cuando se acerca, y la ecuacióncita general, los submarinos Doppler. Esto es grabación del sonido digital, y aquí ya empezaba el fin de capítulo, aquí les da los resúmenes, ¿no? Vean el libro que al final están todas las ecuaciones. Y del sonido hagamos unos problemas, pero no muchos. Hagamos el 1, estamos ya capítulo 17, ¿no? Capítulo 17, sección 17.1. Es ejercicio 1. El 4, está bonito, el 4. El 11, la 11 ya lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? El ejercicio 58 Hz. Este ya lo hicimos. Me están pidiendo un mensaje de texto. Profe, ¿dónde encontramos el libro? Aquí está su curso, ¿no? Se ve que no han entrado nunca. Técnica y ondas, y aquí está el libro. Y si ven la fecha cuando lo coloqué, creo que el 2 de febrero, por ahí. Listo. Bueno, estamos en el librito, ¿no? De la intensidad de ondas sonoras, hagamos el 16. Bueno, y un par de estos de decibeles, este es bonito, el 22, el 23, ya voy a acabar. El 29, esto queda al menos unos 5 problemitas. El 29, del efecto Doppler, aquí se son limitaciones del bebé. El 33. Bueno, muy bien, esos problemas. Profe, del efecto Doppler, ¿qué número? A ver, del sonido 1, 4, 11, 16, 22, 23, 29, 33. ¿Listo? Listo, profe. Ya se los coloco aquí también, por aquí donde dice ondas sonoras 3, lo último, ya les coloco tarea 1, corte 2, que son esos problemas. Entonces trabajen en grupos de 5 personas. Profe, ¿y ahí mismo lo subimos? Sí. Lo suben por aquí, solo por este mecanismo, lo suben una sola persona por grupo, por favor, una sola persona hace el target, y con los nombres de todos los compañeros, no se olviden de apuntar, anotar, escribir a nada, ¿vale? Y para entrega, hoy es 22 de abril, entreguémoslos el lunes 4 de mayo, ¿está bien? Tienen bastante tiempo, lunes 4 de mayo, pero sin falta, ¿vale? Sin falta. El lunes es 4 de mayo. Lunes 4 de mayo, como último día, lunes 4 de mayo. El día miércoles 6 haríamos la evaluación, así virtual, como hicieron la primera, de todo lo que es ondas, o sea, capítulo 16 y 17, mejor dicho, de los ejercicios que van a hacer, de ese estilo, ¿no? De problemas, de un poco de teoría, así como estuvo el examen, ¿vale? Entonces, lunes 4 de mayo el taller, y miércoles 6 de mayo la evaluación. Tendríamos 2 notas, entonces buscaremos pues una forma de hacer una tercera nota. Profe, ¿cuáles de qué sacaría las notas? Perdón. El taller, la evaluación, y nos faltaría una. Déjenme pensar y yo les digo cuál sería la otra, ¿vale? Bueno, profe. Asistencia. Me dejan verificar cuál sería la tercera, La asistencia, profe. la asistencia, porque están faltando mucho. Entonces no se puede evaluar con asistencia. De hecho es prohibido, ¿no? Que la prohíben. Bueno, sí, ya miro, a ver si hacen algo con las simulaciones del efecto Doppler,
con las que están aquí. Podría ser. O, bueno, la evaluación corre hasta el tema de hoy, la evaluación. ¿Listo? La próxima semana, eso, podríamos, como vamos a ver el capítulo 18, el último capítulo que es de superposición de ondas, de ahí podemos sacar una nota solamente de hacer gráficas de superposiciones, de pulsaciones y de ese tipo de cosas. Ya se me fue. Profe, ¿y hasta cuándo es la entrega del taller, perdón? 4 de mayo. Lunes 4 de mayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días. 13 días entre a 5 problemas da como de a 0.2 o 0 problemas por día. Ni uno solo por día. Entonces, ya ven que tienen bastante tiempo. ¿Listo? Lunes 4 de mayo el taller, miércoles 6 de mayo la evaluación y en la semana siguiente que vemos lo de superposición e interferencia de ondas, inclusive podemos hacer el martes la clase, ¿no? Y martes y miércoles y puede quedar el martes la clase y miércoles y martes pueden quedar para que ustedes trabajen aquí conectados conmigo la simulación y van haciendo, la simulación no, la construcción de una serie de gráficos que podríamos hacer que se den bien. Ya nos falta este capítulo 18, de todo lo que es ondas. Esto en superposición de ondas estacionarias, y aquí sí es bonito sacar este tipo de gráficos. Entonces estas las van a construir en un programa cualquiera, en el que ustedes manejen. Estos de aquí, y esa sería la tercera nota, pero yo ya les, estos son ustedes acá. Yo ya les explicaré y pues ya van a ver que es fácil construir esas gráficas. Hay unas muy chéveres. Estas de pulsaciones o batimientos, cómo el sonido va cambiando, por ejemplo. Esas son bonitas de construir. Y son expresiones matemáticas que se las colocan en un graficador. Este capítulo es cortico, y ya se acaba. Entonces, este le vemos la próxima semana. Bueno, entonces hoy ya nos vamos pasando 3 minutos, supongo que ustedes tienen clase. Que tengan feliz resto de tarde. Y vayan trabajando y me van preguntando cualquier cosa. ¿Listo? Ya les Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias, profe. Que estén muy bien, adiós. Hasta luego, profe, gracias. Gracias a ustedes.